Hoy conocerás la historia de Miguel Hernández, un hombre que vivió en las calles de la Ciudad de México y cuya pericia técnica salvó a miles de personas de un desastre eléctrico. Prepárate para una narrativa que desafiará tus prejuicios sobre las apariencias. Antes de comenzar esta increíble historia, no olvides darle like al video, suscribirte al canal y contarnos en los comentarios desde dónde estás escuchando esta historia. Era una mañana húmeda de octubre de 1998 en la Ciudad de México, y las calles del centro histórico comenzaban a llenarse con el bullicio habitual de vendedores ambulantes, oficinistas apurados y el incesante sonido de los claxons. Entre las sombras de un portal en la calle Regina, Miguel Hernández despertaba envuelto en cartones y periódicos viejos. Sus 55 años pesaban más en las calles que en cualquier otro lugar. La barba descuidada, el cabello grisáceo enmarañado y la ropa raída lo convertían en invisible para la mayoría de los transeúntes. Miguel no siempre había vivido así. 15 años atrás, era uno de los ingenieros eléctricos más respetados de la Comisión Federal de Electricidad. Pero la vida tiene formas crueles de cambiar el destino de las personas. Un accidente laboral mal manejado, una demanda injusta y la traición de quienes consideraba amigos lo habían dejado sin trabajo, sin familia y eventualmente sin hogar. Esa mañana particular, mientras Miguel organizaba sus pocas pertenencias en una bolsa de plástico desgastada, escuchó una conversación que captó inmediatamente su atención. Dos técnicos de la CFE discutían acaloradamente frente a una caja de distribución eléctrica a pocos metros de donde él se encontraba. «No entiendo qué está pasando, Carlos», decía el más joven, un muchacho de no más de 26 años con el uniforme azul característico de la empresa. «Las lecturas no tienen sentido. El sistema marca una sobrecarga imposible. En el sector 7. Carlos, un hombre robusto de 38 años con bigote espeso, se rascaba la cabeza mientras revisaba un diagrama arrugado. «Jorge, llevamos 3 horas aquí. Si no resolvemos esto pronto, medio Zócalo se quedará sin luz. Y no solo eso, la sobrecarga podría provocar un incendio en las instalaciones subterráneas». Miguel se acercó lentamente, sus años de experiencia despertando como un viejo motor que vuelve a la vida. Reconocía los síntomas que describían los técnicos. Era un problema de retroalimentación en el sistema de distribución, algo que había visto solo una vez en su carrera. «Disculpen», dijo Miguel con voz ronca por el desuso. Los dos técnicos voltearon, y sus rostros inmediatamente mostraron una mezcla de disgusto y desconfianza. «Aléjate, vagabundo», espetó Jorge, haciendo un gesto despectivo con la mano. «No tenemos dinero ni comida. Estamos trabajando». «No busco limosna», respondió Miguel con dignidad. «Creo que puedo ayudarles con su problema». Carlos soltó una carcajada sarcástica. «¿Tú? ¿Ayudarnos? Mira cómo estás vestido. Ni siquiera tienes zapatos decentes. ¿Qué vas a saber tú de sistemas eléctricos?» Que la humillación quemaba, pero Miguel había aprendido a tragarla durante años. «Sé que tienen un problema de retroalimentación fantasma en el circuito principal, probablemente causado por una inversión de polaridad en uno de los transformadores. Secundarios del sector 7. Los dos técnicos se miraron sorprendidos. Jorge fue el primero en reaccionar, su tono ahora más agresivo. «¿De dónde sacaste esa información? ¿Has estado espiando? Voy a llamar a seguridad». «Espera, Jorge», intervino Carlos, estudiando a Miguel con nuevos ojos. «¿Cómo sabes sobre retroalimentación fantasma? Eso no es algo que cualquiera conozca». Miguel se enderezó lo más que pudo, tratando de recuperar algo de la dignidad que las calles le habían arrebatado. «Trabajé en CFE durante 20 años.
Fui ingeniero jefe del departamento de distribución hasta 1993. Sí, claro, se burló Jorge. Y yo soy el director general. Vámonos, Carlos. No tenemos tiempo para las fantasías de un borracho. Pero Carlos no se movió. Algo en los ojos de Miguel, una chispa de conocimiento genuino, lo detuvo. En ese momento la radio de Carlos cobró vida con estática urgente. Código rojo en sector 7. Repito, código rojo. Todas las unidades disponibles. La situación es crítica. El rostro de Carlos palideció. Un código rojo significaba peligro inminente de explosión o incendio masivo en las instalaciones eléctricas. Miles de vidas estaban en riesgo, sin mencionar los edificios históricos del centro que podrían perderse para siempre. «Tenemos que irnos, Carlos», insistió Jorge, ya caminando hacia la camioneta de servicio. «Esto es más grande que nosotros». Miguel dio un paso adelante, la urgencia superando su cautela habitual. Si es una retroalimentación fantasma como sospecho, enviar más unidades solo empeorará la situación. Necesitan aislar primero el transformador afectado o crearán un efecto cascada. Carlos se detuvo en seco. ¿Efecto cascada? Explícate. Cuando hay una inversión de polaridad no detectada, Miguel habló rápidamente, consciente de que cada segundo contaba, el sistema intenta compensar aumentando la carga. Si envían más técnicos a diferentes puntos sin identificar la fuente, cada intervención amplificará el problema. Es como intentar apagar un incendio con gasolina. Jorge regresó furioso. «Carlos, ¿en serio estás escuchando a este indigente? Tenemos órdenes directas». «Las órdenes están equivocadas», dijo Miguel con firmeza. «En 1991 tuvimos un caso similar en Coyoacán. Perdimos 3 subestaciones porque no identificamos la fuente a tiempo. Si me dan 5 minutos, puedo mostrarles exactamente dónde está el problema». Carlos tomó una decisión que cambiaría todo. Sacó su radio y habló con voz clara. «Central, aquí Unidad 47. Tenemos un posible diagnóstico del problema. Solicito autorización para intentar una solución alternativa antes de proceder con el protocolo estándar». La respuesta fue inmediata y furiosa. «Negativo. Unidad 47. Sigan el protocolo. No hay tiempo para experimentos». Miguel se acercó a la caja de distribución que los técnicos habían estado revisando. Sus manos, aunque sucias y temblorosas, se movían con la precisión de un cirujano. «Carlos, préstame tu multímetro. Y Jorge, necesito que me digas las lecturas del panel B7 en tu diagrama». «Esto es una locura», murmuró Jorge, pero algo en la intensidad del momento lo hizo obedecer. Panel B7 muestra 440 voltios en una línea de 220. «Exacto», confirmó Miguel mientras realizaba mediciones. «Pero apuesto a que el panel B6 muestra la mitad de lo normal, ¿verdad?». Jorge verificó, sus ojos abriéndose con sorpresa. «Sí, 110 voltios. ¿Cómo lo supiste?». «Porque el transformador entre B6 y B7 tiene las conexiones invertidas. Alguien hizo mantenimiento recientemente y conectó mal las fases. El sistema está tratando de balancearse solo, pero está creando un bucle de retroalimentación que aumenta exponencialmente». Carlos observaba fascinado mientras Miguel dibujaba un diagrama en el polvo del suelo con un palo. Era un esquema eléctrico complejo, pero perfectamente claro. «Si cortan la alimentación aquí», señaló un punto específico, «y reconectan en la secuencia correcta, el problema se resolverá en minutos». «Pero eso significaría dejar sin luz a 3 manzanas», protestó Jorge. «Por 15 minutos», corrigió Miguel. «O pueden esperar a que explote y perder medio centro histórico por semanas». La radio volvió a sonar, esta vez con pánico evidente. «Todas las unidades. Evacuación inmediata del perímetro.
Los sensores detectan temperatura crítica en transformadores subterráneos. Tiempo estimado hasta falla catastrófica. 20 minutos. Carlos miró a Miguel, luego a Jorge, y tomó la decisión más importante de su carrera. Al diablo con el protocolo. Miguel, dinos exactamente qué hacer. Los siguientes minutos fueron un torbellino de actividad. Miguel dirigía a los dos técnicos, con la autoridad de alguien que había manejado crisis similares docenas de veces. Sus instrucciones eran precisas, cada movimiento calculado. Jorge, necesito que vayas al poste de la esquina de Regina y 5 de febrero. Abre el panel C3 y espera mi señal. Carlos, tú y yo iremos a la subestación principal. Necesitamos acceso al cuarto de control. No puedo llevarte ahí, dudó Carlos. Es área restringida. Si nos descubren, si no lo hacemos, no habrá área que restringir, respondió Miguel con gravedad. Mientras corrían hacia la subestación, Miguel sintió algo que no había experimentado en años. Propósito. Las miradas de desprecio de los transeúntes ya no le importaban. Por primera vez en mucho tiempo, no era el mendigo de la calle Regina, era el ingeniero Hernández y tenía un trabajo que hacer. Al llegar a la subestación, el guardia de seguridad, un hombre corpulento llamado Roberto, de 55 años, bloqueó inmediatamente el paso. Carlos, ¿qué haces? ¿Y quién es este indigente? Roberto, no hay tiempo para explicar, jadeó Carlos. Necesitamos entrar ahora. De ninguna manera. Roberto puso su mano en la pistola de descargas eléctricas, y menos con este vagabundo. ¿Estás loco? Miguel se adelantó, mirando directamente a los ojos de Roberto. Hace 12 años, usted trabajaba en la subestación Tacubaya. Hubo un incendio en el cuarto de transformadores. Un ingeniero arriesgó su vida para sacarlo. Cuando quedó atrapado, ¿lo recuerda? Roberto palideció, estudiando el rostro barbudo y demacrado frente a él. «No puede ser, ingeniero Hernández». «El mismo», confirmó Miguel, «y ahora necesito que confíe en mí una vez más. Hay miles de vidas en juego». Roberto se quedó paralizado por un momento, los recuerdos inundando su mente. Aquel día en Tacubaya, cuando el fuego lo había acorralado y el humo le quemaba los pulmones, había sido el ingeniero Hernández quien, sin dudarlo, había entrado al infierno para sacarlo. Ahora, ese mismo hombre estaba frente a él, irreconocible bajo capas de suciedad y años de sufrimiento. «Dios mío, ingeniero, ¿qué le pasó?», murmuró Roberto. Pero Miguel lo interrumpió con urgencia. «Las historias pueden esperar», de Roberto. «Ahora mismo necesito que seas el hombre valiente que siempre has sido. Déjanos pasar». Sin otra palabra, Roberto abrió la puerta de seguridad. «Vayan, yo me encargo de cualquiera que pregunte». El cuarto de control era exactamente como Miguel lo recordaba. Paneles de instrumentos cubriendo las paredes, el zumbido constante de los transformadores, el olor característico del ozono y el aceite dieléctrico. Era como volver a casa después de un largo exilio. Central de control a unidad 47. La radio de Carlos crepitó con furia. «¿Dónde diablos están? Tienen orden directa de evacuación». Carlos miró a Miguel, quien negó con la cabeza. «Apágala. Necesitamos concentrarnos». Con movimientos que desafiaban sus años en la calle, Miguel se dirigió al panel principal. Sus ojos escanearon rápidamente los medidores, procesando información a una velocidad que asombraba a Carlos. «Como sospeché», murmuró Miguel. «Mira estos valores. El transformador T7B está invirtiendo la fase, pero hay algo más». Se detuvo, frunciendo el ceño. «Esto no fue un error de mantenimiento». «¿Qué quieres decir?», preguntó Carlos, aunque la respuesta ya se formaba en su mente.
Este tipo de conexión es demasiado específica para ser accidental. Alguien sabía exactamente qué hacer para crear este problema sin que fuera obvio. Miguel se volvió hacia Carlos. ¿Ha habido algún trabajo de mantenimiento no programado recientemente? Carlos pensó por un momento. Sí, hace una semana, una empresa externa, Electroservicios Guadalupe, dijeron que era una actualización de rutina autorizada por la dirección. Llama a Jorge, dile que no toque nada hasta que yo lo indique. Y necesito que busques el registro de esa empresa. Mientras Carlos hacía las llamadas, Miguel trabajaba febrilmente en el panel. Sus manos, que habían temblado por años de malnutrición y frío, ahora se movían con precisión quirúrgica. Cada interruptor, cada conexión, cada ajuste era calculado y deliberado. Carlos regresó con el rostro pálido. Esa empresa no existe. Los registros son falsos. Y acabo de recibir un mensaje. Detectaron el mismo patrón de fallas en subestaciones de Xochimilco y Tlalpan. Esto es sabotaje, completó Miguel. Alguien quiere colapsar el sistema eléctrico de la ciudad, y casi lo logran. Se limpió el sudor de la frente con el dorso de la mano, pero no contaban con que alguien reconociera el patrón. Es una técnica muy específica, algo que solo alguien con conocimiento interno podría diseñar. En ese momento, la puerta del cuarto de control se abrió de golpe. Entraron 3 hombres, 2 guardias de seguridad y una mujer de unos 34 años, vestida con traje ejecutivo. Era Patricia Mendoza, la nueva subdirectora de operaciones. «¿Qué está pasando aquí?», exigió Patricia, su voz cortante como un cuchillo. «Carlos, ¿por qué hay un vagabundo en mi cuarto de control? Seguridad, sáquenlo inmediatamente». Espere, licenciada», intervino Roberto, que había seguido al grupo. «Este hombre es... No me importa quién sea», lo cortó Patricia. «Las regulaciones son claras, solo personal autorizado. Y usted», señaló a Carlos, «está despedido. Desobedecer una orden directa de evacuación y comprometer la seguridad. Con todo respeto, señora». Miguel habló sin levantar la vista de su trabajo. «Si me sacan ahora, en aproximadamente 12 minutos, tendrá que explicar por qué permitió que medio centro histórico volara por los aires». Patricia se acercó furiosa. «¿Cómo se atreve? ¿Quién se cree que es?» «Alguien que sabe que usted autorizó personalmente el trabajo de Electroservicios Guadalupe», respondió Miguel, ahora mirándola directamente. «Una empresa que no existe. Curious coincidencia, ¿no cree?» El rostro de Patricia cambió de furia a algo más peligroso. Miedo disfrazado de indignación. «Eso es ridículo. Yo nunca». Panel B7, conexión invertida en fase. Panel C3, derivación no autorizada. Panel A12, que apuesto aún no han revisado. Sobrecarga programada para activarse en... Miguel consultó su reloj imaginario, ya que no tenía uno real. 8 minutos. Es un trabajo interno, señora Mendoza. Y usted es la única con autorización para aprobar trabajos externos sin revisión del Departamento de Ingeniería. «¡Guardias, arréstenlo!», gritó Patricia, pero Roberto y su compañero no se movieron. «Lo siento, licenciada», dijo Roberto, «pero si hay una posibilidad de que este hombre tenga razón, no puedo arriesgarlo. Conozco al ingeniero Hernández desde hace años. Si él dice que hay peligro, le creo». Miguel continuó trabajando mientras hablaba. «Carlos, necesito que Jorge active el interruptor de emergencia en C3 en exactamente 90 segundos. Ni antes ni después. Roberto, hay un panel de acceso en el sótano, sector 4. Necesito que alguien vaya y desconecte manualmente el transformador auxiliar T4A». «Yo voy», se ofreció el otro guardia. Un joven llamado Fernando de 47 años. «Ten cuidado», advirtió Miguel. «Estará caliente. Usa los guantes de alta tensión».
Patricia intentó salir discretamente, pero Roberto bloqueó la puerta. Creo que es mejor que se quede, licenciada, por su seguridad, claro. Los siguientes minutos fueron tensos. Miguel trabajaba contrarreloj, sus dedos volando sobre los controles mientras murmuraba cálculos. Carlos transmitía instrucciones a Jorge por radio, mientras Roberto mantenía vigilada a Patricia, cuyo rostro mostraba una mezcla de furia y creciente pánico. Ahora, Jorge, ordenó Miguel. Un segundo después, las luces del cuarto de control parpadearon. Perfecto. Fernando, estatus del T4A. Desconectado. Llegó la respuesta por radio, pero está echando humo. Unos minutos más y hubiera explotado. Miguel se permitió una pequeña sonrisa de satisfacción. Fase 1 completa. Ahora viene lo delicado. Se volvió hacia Carlos. Necesito que hagas exactamente lo que te digo. Un error y todavía podríamos perder la subestación. Durante los siguientes 5 minutos, Miguel orquestó una sinfonía de interruptores, conexiones y reconfiguraciones. Era como ver a un maestro dirigir una orquesta invisible, cada movimiento preciso y medido. Finalmente, con un suspiro profundo, activó el interruptor principal. Las luces se estabilizaron. Los medidores volvieron a mostrar lecturas normales. El zumbido amenazante de los transformadores sobrecargados se calmó hasta convertirse en el ronroneo normal de un sistema funcionando correctamente. «Está hecho», anunció Miguel, y por primera vez en años sintió el peso del agotamiento. Se apoyó contra el panel, sus piernas amenazando con ceder. Carlos verificó las lecturas, asombrado. Todos los parámetros normales. Temperatura estable. No hay sobrecargas. Miguel, lo lograste. Salvaste la ciudad. El silencio en el cuarto de control era denso, roto solo por el suave zumbido de los equipos funcionando normalmente. Patricia Mendoza, acorralada por la evidencia de su traición, intentó un último movimiento desesperado. «Esto no prueba nada», dijo con voz temblorosa. «Las palabras de un vagabundo no tienen valor legal. Nadie creerá». «¿Las palabras de un vagabundo?», la interrumpió una voz desde la puerta. Era el ingeniero Ricardo Villanueva, director de operaciones, un hombre de 33 años con prematura calvicie, pero ojos agudos. Había llegado alertado por las anomalías del sistema. O las palabras del ingeniero Miguel Hernández, ex empleado ejemplar de CFE con 20 años de servicio intachable. Ricardo se acercó a Miguel, estudiándolo con una mezcla de reconocimiento y tristeza. «Dios mío, Miguel. Cuando Roberto me llamó, no podía creerlo. Pensamos que habías muerto». «A veces yo también lo pensé», respondió Miguel. Con amarga honestidad, Ricardo se volvió hacia Patricia, su expresión endureciéndose. «Tengo aquí los registros de acceso. Usted autorizó personalmente a Electroservicios Guadalupe. También tengo las transferencias bancarias a una cuenta en las Islas Caimán. $50,000. ¿Era ese el precio por traicionar a su país?» Patricia palideció aún más. Ellos dijeron que solo sería un apagón temporal, para presionar al gobierno por mejores contratos. Nadie iba a salir herido. ¿Nadie herido?, explotó Carlos. Los hospitales tienen pacientes en terapia intensiva. Hay personas atrapadas en elevadores. Los semáforos dejarían de funcionar en hora pico. Sin mencionar, añadió Miguel con voz cansada, que la sobrecarga que programaron habría causado explosiones en al menos 3 subestaciones. Los transformadores subterráneos están directamente debajo de edificios residenciales. Habríamos tenido cientos de muertos. Roberto ya había llamado a la policía. Mientras esperaban, Ricardo se acercó a Miguel. «¿Qué te pasó, amigo?
Después del accidente, cuando te despidieron, intentamos contactarte, pero desapareciste. Miguel se sentó pesadamente en una silla, la adrenalina finalmente abandonando su sistema. El accidente no fue mi culpa. El equipo tenía fallas de fabricación, pero la empresa proveedora tenía conexiones. Me convirtieron en el chivo expiatorio. Perdí mi licencia profesional, mi reputación. María me dejó, se llevó a los niños. No la culpo. ¿Quién querría estar con un hombre marcado como negligente? Pero nosotros sabíamos la verdad, protestó Ricardo. Varios intentamos testificar a tu favor, y los amenazaron con correr la misma suerte. Miguel sonrió tristemente. Lo sé, no los culpo tampoco. Tenían familias que proteger. Carlos, que había estado escuchando en silencio, finalmente habló. ¿Cómo terminaste en la calle? Es más fácil de lo que piensas, respondió Miguel. Sin trabajo. No pude pagar la renta. Sin dirección fija, no podía conseguir trabajo. Sin trabajo, no podía conseguir una dirección. Es un círculo vicioso. Al principio dormía en albergues, pero después de que me robaron mis últimas pertenencias, la calle parecía más segura. La policía llegó y se llevó a Patricia, quien no opuso resistencia. La evidencia era abrumadora. Mientras la sacaban, Miguel la detuvo con una pregunta. ¿Por qué? Tenía un buen trabajo, un futuro. ¿Por qué arriesgarlo todo? Patricia lo miró con ojos vacíos. Porque nunca es suficiente, siempre quieres más, y cuando alguien te ofrece dinero fácil, se encogió de hombros. Supongo que todos tenemos un precio. No todos, respondió Miguel suavemente. Algunos perdemos todo y aún así no nos vendemos. Después de que se la llevaran, Ricardo tomó el mando de la situación. Carlos, excelente trabajo. Habrá una comendación oficial. Roberto, gracias por confiar en tu instinto. Y Miguel se detuvo, luchando con las palabras. No sé cómo agradecerte. Salvaste miles de vidas hoy. No busco agradecimientos. Miguel se levantó, con dificultad. Solo hice lo que cualquier ingeniero haría. Ahora, si me disculpan, debo regresar. ¿Regresar? ¿A dónde? Preguntó Carlos, confundido. A mi lugar en la calle Regina. Es tarde y alguien más podría tomarlo si no llego pronto. De ninguna manera, intervino Ricardo firmemente. Miguel, sé que no puedo deshacer el pasado, pero CFE te debe más de lo que podemos pagar. Por favor, déjame al menos ofrecerte un lugar donde quedarte esta noche. Y mañana hablaremos sobre tu futuro. Miguel dudó. Años de desconfianza y desilusión habían construido muros altos alrededor de su corazón. No quiero caridad. No es caridad, insistió Ricardo. Es justicia, muy tardía, pero justicia al fin. Además, sonrió ligeramente. Después de lo de hoy, necesitamos desesperadamente a alguien con tu experiencia. El sabotaje de Patricia reveló vulnerabilidades que no sabíamos que teníamos. Pero mi licencia, mis antecedentes. Déjame preocuparme por eso. Tengo contactos, y después de hoy tendrás el respaldo de toda la CFE. Carlos, Roberto, Fernando, todos serán testigos de lo que hiciste. Por primera vez en años, Miguel sintió algo que había creído muerto. Esperanza. Era frágil, como una vela en el viento, pero estaba ahí. Está bien, aceptó finalmente, pero con una condición. ¿Cuál? Quiero investigar a fondo lo que pasó. Patricia no actuó sola. Hay una red detrás de esto, y necesitamos encontrarla antes de que vuelvan a intentarlo. Ricardo extendió su mano. Le trato hecho, ingeniero Hernández. 6 meses después, la sala de conferencias de la Comisión Federal de Electricidad estaba llena. Ingenieros, técnicos,
Personal administrativo y representantes del gobierno se habían reunido para un evento sin precedentes. En el podio, un hombre irreconocible de aquel vagabundo de la calle Regina ajustaba el micrófono. Miguel Hernández, ahora con el cabello corto y canoso pero prolijo, vestido con un traje sobrio, se preparaba para dar la conferencia más importante de su vida. A su lado, una presentación mostraba el título Vulnerabilidades críticas. En la infraestructura eléctrica nacional, lecciones del incidente de octubre. Buenos días, comenzó Miguel, su voz clara y fuerte. Hace 6 meses, nuestra ciudad estuvo a minutos de una catástrofe. No por un desastre natural o un accidente, sino por la codicia y la traición. Hoy estoy aquí para mostrarles cómo sucedió y, más importante, cómo evitar que vuelva a suceder. En la audiencia, Carlos, ahora supervisor de distrito, sonreía con orgullo. A su lado, Roberto, ascendido a jefe de seguridad, asentía con aprobación. Habían sido meses intensos de trabajo, investigación y reconstrucción, no solo de sistemas eléctricos, sino de una vida. La investigación que Miguel había liderado reveló una red de corrupción que involucraba a 3 empresas fantasma y a varios funcionarios de nivel medio. Patricia Mendoza había sido solo una pieza en un esquema mayor diseñado para crear un caos y luego ofrecer costosos servicios de emergencia al gobierno. El sabotaje no fue sofisticado, continuó Miguel, señalando diagramas en la pantalla. Fue efectivo porque explotó nuestra mayor debilidad, la complacencia. Asumimos que nadie dentro del sistema nos traicionaría. Ese fue nuestro error. Durante los meses siguientes a aquel día de octubre, Miguel había trabajado incansablemente. Ricardo había cumplido su promesa. No solo le había conseguido la restitución de su licencia profesional, sino que había abierto una investigación sobre su despido original. Los documentos falsificados salieron a la luz, las amenazas fueron expuestas y finalmente, después de años, su nombre fue limpiado. Pero Miguel no buscaba venganza. Su enfoque estaba en el futuro. Había diseñado un nuevo protocolo de seguridad, un sistema de verificación cruzada que haría casi imposible otro sabotaje interno. También había insistido en crear un programa de capacitación para identificar señales tempranas de manipulación del sistema. La tecnología es solo tan fuerte como las personas que la operan, explicó Miguel a su audiencia cautivada. Por eso propongo no solo mejoras técnicas, sino un cambio cultural. Necesitamos fomentar un ambiente donde los empleados se sientan seguros reportando irregularidades, donde la integridad sea recompensada y la corrupción no tenga lugar. ¿Dónde esconderse? Al terminar su presentación, el auditorio estalló en aplausos. Mientras Miguel descendía del podio, fue interceptado por una mujer de unos 51 años, con el cabello negro salpicado de gris y ojos que alguna vez conoció bien. Miguel, dijo María, su exesposa, con voz temblorosa, vi las noticias, lo que hiciste, estoy tan orgullosa. Miguel la miró, 1000 emociones cruzando su rostro. María, no esperaba verte aquí. Alejandra trabaja ahora en CFE, explicó ella refiriéndose a su hija. Está en el Departamento de Recursos Humanos. Ella me contó sobre la conferencia. Como si la hubieran invocado, Alejandra apareció, ahora una mujer de 29 años, la viva imagen de su madre, pero con los ojos analíticos de su padre. Papá, dijo simplemente, y luego lo abrazó, lágrimas corriendo por sus mejillas. Miguel correspondió el abrazo, sintiendo años de dolor comenzar a sanar. Mi niña, cuánto has crecido. Nunca dejé de creer en ti, susurró Alejandra. Nunca. Mamá me contó la verdad cuando... y fui mayor. Intentamos encontrarte, pero...
Está bien, la tranquilizó Miguel. Está bien, estoy aquí ahora. Ricardo se acercó discretamente. Miguel, hay alguien más que quiere hablar contigo. Señaló hacia un hombre mayor en silla de ruedas, acompañado por una enfermera. Miguel se acercó y reconoció con sorpresa al ingeniero Joaquín Morales, su antiguo mentor, ahora de más de 80 años. Maestro Morales, dijo con reverencia. Miguel, muchacho, la voz del anciano era débil pero llena de calidez. Sabía que volverías, siempre supe que la verdad saldría a la luz. Solo lamento no haber podido hacer más en su momento. Usted me enseñó todo lo que sé, respondió Miguel. Sin sus enseñanzas no habría podido salvar la ciudad. Aquel día. No, corrigió el anciano, yo te enseñé ingeniería, pero el coraje, la integridad, la resiliencia, eso siempre estuvo en ti. Ni siquiera la calle pudo quitártelo. Mientras el evento concluía y la gente comenzaba a dispersarse, Miguel se encontró en el vestíbulo con su pequeño grupo de salvadores. Carlos, Roberto, Fernando, Ricardo y ahora su familia recuperada. Era un momento agridulce, lleno de lo que se había perdido, pero también de lo que se había ganado. ¿Qué sigue para ti?, preguntó Ricardo. Miguel miró por la ventana hacia la ciudad que había salvado. Hay trabajo por hacer, no solo aquí, sino en todo el país. Si algo aprendí en las calles es que hay talento desperdiciado en 1900. Todas partes, personas descartadas por el sistema que tienen mucho que ofrecer. Quiero crear un programa, dar segundas oportunidades a quienes las necesitan. Cuenta conmigo, dijo Carlos inmediatamente. Muy conmigo, añadió Roberto. Uno por uno, todos expresaron su apoyo. Miguel sintió una calidez que no había experimentado en años. No era solo la recuperación de su carrera o su reputación. Era algo más profundo, la confirmación de que el valor de una persona no se mide por su apariencia o circunstancias, sino por sus acciones cuando más importa. Mientras salían del edificio juntos, Miguel se detuvo un momento. En la distancia podía ver la calle Regina, donde había pasado tantas noches frías. Ya no volvería ahí, pero nunca olvidaría las lecciones aprendidas en ese duro maestro, que es la calle. La apariencia engaña, murmuró para sí mismo, pero la verdad siempre encuentra su camino. Y con esa certeza, el ingeniero Miguel Hernández, el mendigo que salvó a una ciudad, caminó hacia su nueva vida, sabiendo que las segundas oportunidades, aunque raras, cuando llegan, deben aprovecharse para hacer del mundo un lugar mejor.